Buen día, mi nombre es Juan Andrés Laparra. En esta ocasión tengo la oportunidad de poder hacer la presentación de mi artículo número 5, el cual lleva como nombre conductometría establecida con el formatrón 4 y la radiografía convencional estudio in vivo. Para lo que vamos a requerir profundizar un poco en lo que son los siguientes temas. Para comenzar, necesitamos obtener cuál es el resumen de este artículo científico. Para comenzar, el objetivo de la práctica es la determinación y la precisión exactitud de un localizador apical Formatron 4 en la conductometría de piezas unirradiculares, ya sea con pulpa vital o no vital. En material y método tenemos la realización de un estudio clínico comparativo por medio de 30 pacientes de ambos sexos con edades entre 16 y 62 años de edad. Estos requerían tratamientos de endodoncia y se consideraron para el estudio tanto las piezas vitales como las que presentaban necrosis pulpar. Además se compararon las exactitudes en la medición de la longitud del trabajo utilizando el método radiográfico convencional con radiografías peripicales y el localizador apical Formatron 4. Los resultados que se comparan con la conductometría usando el uso del localizador apical Formatron 4 y se compara con el uso de la radiografía periapicales que habían referencias significativas, llegando al localizador apical el 96% de la exactitud, mientras que con el método radiográfico se obtuvo una exactitud del 56% y no se encontró una diferencia significativa en la exactitud de la econometría de acuerdo a la vitalidad pulpar de las piezas dentarias. Y como conclusión, finalmente vamos a tener que el localizador apical Formatron 4 es más eficaz para determinar la econometría in vivo que el método radiográfico convencional, por lo que para ello vamos a requerir lo que es la conductometría. Por lo que podemos mencionar que los métodos conductométricos están basados en la conducción eléctrica de los iones en una disolución. La técnica conductimétrica es una técnica electroanalítica en la que se mide la conductancia de la disolución problema y se relaciona la medida con la concentración de las especies en disolución, además de que la conducción de la corriente eléctrica a través de la disolución de un electrolito supone la migración de las especies con carga positiva hacia el cátodo y las de carga negativa hacia el ánodo. Además, cabe mencionar que todos los iones contribuyen al proceso de conducción, pero la fracción de corriente transportada por una especie dada estará determinada por su concentración relativa y su movilidad intrínseca en ese medio. Además de que la conductividad es una medida de la concentración iónica total que tiene una disolución. Ahora bien, ¿cuáles fueron los materiales y cuál fue el método que se utilizó en este artículo científico? Para empezar, se realizó un estudio transversal comparativo y clínico con un diseño transversal comparativo. Además, se seleccionó la muestra de pacientes con indicación para el tratamiento endodótico en piezas unirradicales, ya sea mediante una biopulpectomía o una necropulpectomía, en total de 30 pacientes entre 16 y 62 años. Durante este proceso se excluyeron a los pacientes en gestación, portadores de marcapasos y con conductos parcialmente calcificados. Además, dentro del manejo de los datos se hizo coincidir el número de pacientes con vitalidad pulpar, siendo este N15, y sin vitalidad pulpar, siendo este N15. En ambos casos se determinó mediante el método radiográfico y el uso del localizador apical electrónico de longitud de trabajo para poder realizar la comparación considerando el tiempo empleado y la precisión en la medición de longitud de trabajo. En todos los casos vamos a encontrar que se evitó la presencia de líquidos dentro del conducto,
pero realizando técnicas de limpieza diferentes según el caso. Exeris en biopulpectomías y penetración desinfectante en necropulpectomía, sacando luego el conducto en ambos casos mediante conos de papel, y el análisis de datos corrió a través de la prueba estadística chi cuadrada. Ahora bien, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos? Como podemos observar, en los resultados se puede dar cuenta de que no hubo diferencia significativa en los casos de pulpa vital y pulpa necrótica dentro de la determinación de la longitud en ambos casos. Además, se puede observar que cuando había presencia de absceso dentro alveolar, el aparato nos da una falsa medida. Además, con respecto a la exactitud de la radiografía, esta obtuvo en el 56.67% de todos los casos de la primera toma, siendo realizada con la ayuda de las tablas de promedio de medidas de dientes. Esto siempre y cuando sean unirridiculares y en el resto de los casos comprobados mediante otra radiografía. Esto con la finalidad de poder determinar con exactitud la longitud de trabajo. Sin embargo, como se puede observar, se encontró que el 96.67% de exactitud usando el localizador apical Foramatron 4, se encontró que la diferencia entre la exactitud y la conductometría empleando ambas técnicas era significativa, siendo más favorable el uso del localizador apical. Además, en estos resultados es importante establecer el tiempo que se emplea usando ambos métodos, ya que para el uso del Foramatron 4 el promedio de tiempo empleado fue de 2,2 minutos, mientras que para la radiografía convencional con su comprobación en algunos casos el promedio de tiempo fue de 13,27 minutos. Esto se puede considerar que el parámetro se puede verificar que en la terapia no solo favorece al paciente por la menor exposición a los rayos X, sino que también favorece al operador para reducirle la exposición a la fatiga. Además, esto se aplicó de la prueba T de Student y se encontró que había diferencia estadística entre ambas técnicas, lo que se puede apreciar en la tabla número 3. Justo aquí. Y es por ello de que se concluye que los métodos electrónicos para determinar la longitud de los dientes son de gran ayuda, ya que estos van a agilizar la fase de tratamiento endodósico y disminuyen el número de exposiciones del paciente a la radiación. Además, se recomienda, ya que la exactitud del aparato es alta, para poder emplear en caso de pacientes a los que no sea posible someterlos a la exposición con rayos X. Es por esto que con la prueba estadística chi cuadrada se encontró que las dos mediciones largas en total, una corresponde a conductos radiculares medidos con Foramatron 4 y que las 12 medidas cortas de ellas corresponden a la radiografía convencional, encontrándose asociación estadística entre los valores obtenidos por esta y el predominio de mediciones largas y cortas en comparación con los registros a través del Foramatron 4. Muy bien, eso sería todo por mi presentación y esta sería mi referencia bibliográfica. Gracias.